Imagina una fe tan profunda que atraviesa la muerte misma. Hoy te contaré la historia de una mujer anónima en la Biblia, conocida solo como la Tsunamita, cuya devoción inquebrantable la llevó a experimentar uno de los milagros más impactantes jamás registrados. La historia comienza en Sunem, una pequeña ciudad de Israel, donde el calor del sol y los campos fértiles rodeaban una tranquila aldea. En esta región vivía una mujer de recursos, generosa y respetada entre los suyos, junto a su esposo. Con una vida acomodada y un corazón dispuesto a servir, la Tsunamita sintió el deseo de ayudar cada vez que el profeta Eliseo pasaba por su ciudad en su misión divina. Eliseo, un profeta muy respetado en su tiempo, recorría grandes distancias llevando el mensaje de Dios. Y siempre que llegaba a Sunem, la Tsunamita y su esposo le abrían las puertas de su hogar. Sin embargo, ella quiso ir más allá de lo común. Le pidió a su esposo que prepararan una habitación especialmente para él, un espacio privado, un refugio donde el profeta pudiera descansar y reponer fuerzas antes de continuar su viaje. Para los hebreos, la hospitalidad era mucho más que un simple gesto de cortesía. Era una señal de honor y reverencia, especialmente hacia los hombres de Dios. La Tsunamita no solo era generosa, sino también perceptiva. Reconocía que Eliseo era un hombre santo y su manera de honrarlo era servirle con dedicación. Preparaba cada detalle con esmero, demostrando un respeto genuino. Eliseo, conmovido por esta bondad genuina y humilde, quiso retribuir su hospitalidad de una manera especial. Con la capacidad de ver las necesidades de aquellos que lo rodeaban, el profeta percibió que, a pesar de su posición acomodada, faltaba algo en la vida de la Tsunamita y su esposo. No tenían hijos. Para ellos era un deseo enterrado hacía tiempo. Su edad avanzada y la resignación habían hecho que esa esperanza se desvaneciera. Pero Eliseo, en un acto de bondad divina, le hizo una promesa casi imposible. Tendría un hijo. La Tsunamita, sorprendida y quizá un poco escéptica, recibió la promesa en silencio, sin imaginar que un año después esa palabra profética se haría realidad. Dio a luz a un hijo, un milagro de vida que llegó cuando parecía que todas las posibilidades estaban agotadas. En esa época, el don de la maternidad era mucho más que un gozo personal. Para las mujeres hebreas, tener hijos era una bendición directa de Dios, una señal de favor divino y una promesa de que su linaje perduraría. Con el paso de los años, el niño creció fuerte y lleno de vida, trayendo una alegría indescriptible a su hogar. El corazón de la Tsunamita se regocijaba en la bondad de Dios cada vez que lo veía correr y reír por los campos. Sin embargo, la vida, a veces, prueba nuestra fe de maneras impensables. Un día, mientras el niño trabajaba con su padre en el campo, comenzó a sentir un dolor agudo en la cabeza. La fiebre lo debilitaba y las fuerzas lo abandonaban rápidamente. Con preocupación, lo llevaron de inmediato a su madre, quien lo sostuvo con ternura y amor, tratando de consolarlo. Pero en sus propios brazos, la Tsunamita sintió cómo la vida de su hijo se desvanecía, llevándose consigo una parte de su alma. El dolor era indescriptible, pero en medio de esa tragedia inmensa, algo profundo en ella no perdió la esperanza. Mostrando una fortaleza poco común, tomó una decisión valiente y decidida. Buscaría a Eliseo, convencida de que solo él, a través de la intercesión divina, podría traer de regreso a su hijo. Sin revelar la magnitud de su dolor ni la tragedia a su esposo, se preparó rápidamente para el viaje. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella solo respondió, «Todo está bien». Y así, llena de fe y determinación, partió en busca del profeta. La Tsunamita recorrió kilómetros con un dolor inmenso, pero una fe aún más grande. Al llegar se postró ante Eliseo, con los ojos llenos de súplica y tristeza, pidiendo su ayuda con una devoción y confianza que conmovieron al profeta. Eliseo, viendo la fe inquebrantable en aquella mujer, se levantó y decidió acompañarla de regreso a su hogar. Durante el camino de regreso, el silencio y la expectativa llenaban el aire. Al llegar a la casa, Eliseo se encerró con el niño en la habitación que la misma Tsunamita había preparado para él. El lugar que había sido un espacio de descanso, ahora se convertiría en el sitio de un milagro. En oración profunda, Eliseo se inclinó ante Dios, pidiendo con fervor por la vida del pequeño. Luego, en un acto de comunión espiritual, se tendió sobre el niño. El tiempo pareció detenerse mientras Eliseo oraba.
y en un momento de absoluta entrega, el niño comenzó a mostrar signos de vida. Primero un suspiro, luego una respiración, hasta que finalmente abrió los ojos. Dios había escuchado el clamor de una madre y de su profeta. La tsunamita, al ver a su hijo vivo nuevamente, corrió a abrazarlo con lágrimas de gratitud, reconociendo el poder de Dios en aquel milagro. Esta historia de la tsunamita nos muestra que una fe genuina y audaz puede mover montañas y atraer los milagros de Dios. La tsunamita no es recordada por su nombre, sino por su fe inquebrantable, una fe que movió el corazón de Dios y trajo a su hijo de regreso de la muerte. Una historia, un sentido y una fe.